Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este 13 aniversario de Cristo Rompe las Cadenas. Qué bueno que pudiste estar aquí, poder acompañarnos con nosotros, de gozarnos de todos estos 13 años de victorias, de luchas, pero sobre todo de ver la mano de Dios. Así que vamos a gozarnos. Bienvenidos. Somos los pastores Oscar y Sandra Arce, pastores del Ministerio Cristo Rompe las Cadenas. Vamos a gozarnos. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esperemos se la estén pasando bien en este aniversario. Pues todo comenzó un 18 de septiembre del 2010. 13 años después, hoy me encuentro con mis pastores, con mis padres. ¿Cómo se sienten, pastores, después de 13 años de haber iniciado en el ministerio? Pues muy contentos, ¿verdad? Muy gozosos, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿verdad? Ya 13 años de ministerio, 13 años respaldados de la mano de Dios, 13 años de que nunca Dios nos ha dejado y siempre, ¿verdad? Siempre nos ha sacado adelante. Hemos tenido pues muchas anécdotas, muchas pruebas, también muchas luchas, pero de todas esas, gracias a Dios, ¿verdad? Nos ha sacado el Señor. Amén, pastor. Pues son 13 años de ver vidas transformadas, vidas rescatadas, matrimonios restaurados, de pruebas, de luchas, pero cada prueba y cada lucha en estos 13 años se ha convertido en victoria. Así que estamos muy agradecidos con Dios y, como decimos, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Cuéntenos cómo se sentían al primer día de ese 18 de septiembre, qué sueños tenían, qué metas anhelaban, qué pasaba por sus mentes aquel 18 de septiembre del 2010. Pues nuestra preocupación el primer día es tener una casa para que llegara la gente, ¿verdad? Que hubiera todo lo que fuera posible para poder brindarle, ¿verdad? Ese apoyo, para poder que estuvieran la gente, ¿verdad? Que no les faltara nada. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que cada año Dios nos ha dado nuevos lugares y nos ha mandado edificios nuevos, ¿verdad? Y pues ese era el pensamiento para mí el primer día, de que la gente, ¿verdad? Tuviera todo lo necesario, desde una cama hasta lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que no les faltara nada, y pues esa era para mí, ¿verdad? La primera vez. Bueno, para mí era muy importante poder estar conectado con Dios, estar escuchando la voz de Dios, porque era algo nuevo para nosotros estar al frente de esta casa. Y pues bueno, ya teníamos ahí un matrimonio, Vicente, su esposa, y estaba Martín Rivas. Ya teníamos por ahí 2-3 personas que nos buscaron, y entonces pues queríamos hacerlo mejor. Yo recuerdo que hacíamos de comer nosotros, y queríamos darle lo mejor a los muchachos, pero nunca pensamos que en tan poco tiempo se iba a llenar la casa, que es ahora nuestro hogar. Nosotros abrimos las puertas de nuestra casa queriendo ayudar al drogadicto. ¿Qué los llevó a tomar esta decisión de ser pastores, de abrir una casa de rescate, de ayudar a personas que nunca habían visto en su vida, tratarlas con demasiado amor? ¿Qué los orilló a tomar esta decisión, pastor? Bueno, pues una es que yo caí en las adicciones de las pastillas, y como siempre lo he dicho, fueron más las personas que me juzgaron que las que me ayudaron. Entonces un día Dios trató a mi vida y de poder ayudar a aquellas personas, y pues también siguiendo el ejemplo de mi papá, el pastor Olegario, que hoy pues no está con nosotros, pero sí dejó un ejemplo, un legado. Y entonces yo había hecho una promesa unos años atrás, que si él
me dejaba a mi hija Dania, yo le iba a servir y creo que el 18 de septiembre del 2010 pues le di cumplimiento a esa promesa que hice con Dios. ¿Cómo fue ese día del 18, la inauguración de Cristo Rompe las Cadenas, naciendo en Piedras Negras? ¿Cómo fue ese servicio, esa celebración? ¿Lo recuerda? Pues yo me recuerdo, ¿verdad? Ese mismo día empezó a llover. Estábamos en unas canchitas, ¿verdad? Haciendo una campaña, y ese día empezó a llover, ¿verdad? Y no sé mi esposo si quiere contar también, ¿no? Pues ese día pusimos todo en la Plaza de los Montes. Ahí venía gente de Rosita, un grupo Alfa y Omega de Rosita. Contamos con el apoyo del licenciado Hermelo Castillón en aquel entonces. Y pues estábamos todos listos para gozarnos, y cuando empezó la alabanza y todo, y de repente se viene la lluvia y pues paramos ese día la campaña. Pero el día 19 le dimos con todo y la gente se empezó a acercar, empezó a llegar gente a internarse. Entonces a mí me dijeron que la lluvia representaba que era la bendición de Dios. Probablemente pudiéramos decir que qué mala suerte, ¿no? O que qué mal plan de que nos llovió. Pero alguien me dijo, cuando algo llueve y que vas a iniciar, es una señal de que Dios está contigo. Y creo que fue una realidad, porque hasta el día de hoy Dios nos ha mostrado su lluvia sobre nosotros en este ministerio, y pues así fue como empezó ese día. Así es, cabe mencionar que abrieron las puertas de su casa, aquella dirección Sierra de la Encantada 709, Colonia Los Montes, donde actualmente ya estamos viviendo, pero hace 13 años empezó ahí nuestro sueño, nuestros objetivos, nuestra meta, todo lo que anhelábamos tener hoy. A lo mejor en ese 2010 lo mirábamos tan imposible. ¿Cómo fue que llegó el primer matrimonio y se decidió tumbar la pared de la cocina a la sala? ¿Estuvieron de acuerdo? ¿Dudaron por un segundo? No, pues de dudar jamás hemos dudado, y todo era para crecimiento, ¿verdad? Porque teníamos ese matrimonio, ¿verdad?, que había llegado con sus 2 niños. Entonces necesitábamos también un comedor amplio y donde también fuera lugar para los estudios. Entonces, pues nunca se dudó, sino más en cambio, hasta donde pudimos, dar todo lo que se pudo hasta que se llenó la casa, ¿verdad? Fue donde ya tuvimos que buscar otro lugar, ¿verdad?, para poder llevar ya toda la gente, ¿verdad?, a ese lugar. Entonces fue donde ya dejamos nuestra casa, ¿verdad?, porque ya no cabía la gente. Sí, recuerdo que ahí donde es tu cuarto, ahí era mi oficina. Donde es el cuarto de Dania, ahí era el cuarto del matrimonio. Donde es nuestro cuarto, ahí dormían los muchachos, y al último ya hasta los dormíamos en el comedor y la sala porque no había más espacio. Pero muy contentos, estábamos muy contentos, muy expectantes. Yo te soy sincero, nunca me imaginé que Dios hiciera tanto en tan poquito tiempo. La verdad, yo pensé que ahí íbamos a estar por muchos años en esa casa, pero no, yo creo que fue un año después cuando ya Dios nos movió de ahí a otro lugar más grande, y así es como hemos caminado de la mano de Dios. Amén. Tal vez yo tenía 10 años, no me daba cuenta de muchas cosas, tampoco recordaba que ahí era la oficina, pero ¿cuál fue la primera prueba que tuvieron como pastores ante el ministerio? Tal vez alguna prueba que los haya decir, bueno, tal vez los haya tambaleado, haya sido duro. Bueno, la primera prueba sí es que los vecinos nos querían correr.
levantaron firmas ahí de que cómo iba a estar un centro en un lugar donde hay familias y todo eso, pero gracias a Dios el profesor Isabel Delgado, que en paz descanse, creyó en la visión. El licenciado Ormelo Castillón, tuvimos el respaldo de ellos y gracias a Dios no prosperó. Gracias a Dios nos permitieron que el centro de rehabilitación estuviera ahí, pero sí, fue algo muy difícil. No sé si tu mamá lo recuerde, pero nos levantaron firmas para sacarnos de ahí. Yo creo que esa fue la primera lucha donde se nos vino con todo. Entonces se llena el lugar, se llena la casa de los montes. ¿Hacia dónde se dirigen? Bueno, pues después nos ofrecen un lugar que se llamaba la iglesia Chequina. Era un lugar que estaba abandonado. Ahí estábamos sin luz. Recuerdo, estábamos sin luz, pero la gente tenía un deseo tanto de cambiar, que pues nosotros le decíamos, oye, aquí es un centro, pero no tenemos luz. Entonces la gente como quiera llegaba, y llegó, recuerdo bien, Omar Gloria, llegó también Edgar Leonardo García, llegaron muchos, el pastor Guillermo. Entonces nosotros ya estábamos viviendo en la colonia Hacienda y teníamos la iglesia, hacíamos los servicios en la parte de afuera y los muchachos, pero fue algo muy, muy, muy rico que íbamos experimentando, porque en las iglesias no nos aceptaban porque los muchachos estaban tatuados. Entonces yo empecé a darles clases. Tú eras ujier, tu mamá nos apoyaba ahí y yo predicaba y todos estábamos sirviendo como familia a los muchachos que estaban internos. Pero después fue algo sorprendente porque la gente, los familiares de los muchachos, querían quedarse a escuchar la palabra de Dios, y eso era algo muy satisfactorio. Sí, así es. Fue algo muy sorprendente, ¿verdad?, para nosotros al principio, porque decía la gente, nosotros también queremos escuchar la palabra, ¿verdad?, de Dios, y fue ahí donde fue naciendo lo que es la iglesia, ¿verdad? Porque como decía tu papá, nosotros llevamos a los muchachos a otras iglesias para congregarnos, para que escucharan la palabra de Dios, pero la gente pues sí, nos miraban raro y pues a lo mejor la gente no estaba acostumbrada a los tatuajes, ¿verdad?, en ese tiempo. Entonces fue donde se decidió empezar, ¿verdad?, con los servicios ya de iglesia, ¿verdad?, con la gente, con las familiares de los internos, iban con sus niños. Y luego sí recuerdo que luego después del servicio pues nos quedamos todos a convivir ahí, ¿verdad? Y fue sí así algo muy bonito, ¿verdad?, donde todos convivíamos, donde jugábamos voleibol y compartíamos la comida y esos inicios, ¿verdad?, fue muy bonito. Inclusive tú, me acuerdo muy bien, en la Chequina que cuidabas los niños y decías que querías ser pastor, y había un niño muy tremendo que después me dijiste, no, papá, ya no quiero ser pastor, ya quiero ser evangelista. Y luego después el niño se portaba más mal y al último me dijiste, no, papá, yo ya nomás quiero ser congregante de la iglesia. Entonces eran inicios con mucha esperanza, pero también que dependíamos de Dios, porque todo lo que estábamos acostumbrados a vivir cuando yo trabajaba, pues ahora no, ahora estábamos dependiendo de Dios. Entonces era un tiempo muy rico de mucho crecimiento, tanto para mí como para tu mamá, creo yo. Entonces de los montes se cambian a la Chequina, que ya se me había olvidado, ahorita estoy recordando todo eso. Era de 2 pisos, la fuente, eran convivencias que por el número de gentes que para nosotros en ese entonces era mucho. Hoy lo vemos así, 20 personas, 30 personas, donde sí podíamos hacer actividades. Entonces
se llena también el local donde antiguamente era la Chequina. Después de la Chequina, ¿qué viene? ¿Cómo consiguen lo siguiente? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues yo le echo el ojo a un local que está enfrente de la Técnica 5. Un local donde era de 3 pisos. Enfrente, hoy creo que es una notaría. Y pues igual también nos decían que como una casa de rescate podía estar donde había una secundaria. Y entonces la señora me cobraba creo $500 y yo batallaba mucho. Yo siempre he sido, bueno, anteriormente era muy loco en la fe. Yo decía, así se hace. Y llegó un momento en que era más gente, más comida y menos para la renta. Entonces yo un día le dije a la señora que ya no podíamos estar ahí porque no podía yo ya pagar la renta. Y ella, muy linda persona, me dice, tengo una casa en la colonia Centro. Me dice, te la rento más barata, la mitad de esto. Y cuando la fuimos a ver, no sé si te acuerdas, que fuimos a verla. Sí, cuando fuimos a verla, pues sí nos impactó, nos gustó bastante, ¿no? Dijimos, no, pues sí, porque era una casa enfrente y luego atrás estaba una casa chiquita, y eso es lo que nos gustó más, porque dijimos, no, pues aquí podemos también vivir junto con los muchachos. Y era un patio grandísimo con un árbol de nuez, un nogal. Era un nogal. Me acuerdo que hasta hicimos negocio con ese nogal, ¿verdad? Estaba el kilo a 100 pesos en ese entonces. Entonces, pues ahí empezó a llegar gente de otras ciudades. Ahí llegó Pablo de Acuña, empezaron a llegar gente de Laredo, empezó a llegar gente de Estados Unidos. Ahí ayudamos a la primer mujer que nos pidió ayuda. Ahí llegó también Fátima, La hermana Siria. Y ahí empezamos también a hacer los cultos. Me acuerdo muy bien, abajo del árbol del nogal que menciona tu mamá. Y empezó a llegar gente, el hermano Tony Piña a congregarse, Jorge Piña, y empezamos a experimentar un mover de Dios muy bonito. Y inclusive ahí también llegó el pastor Amílcar Brooks de Honduras, que fue el contacto para que yo viajara a Centroamérica, y entonces ahí sí estuvimos un buen tiempo, ¿verdad? Estuvimos muchos años ahí, y pues prácticamente viviendo las 24 horas con los muchachos, con nuestros hijos. Hacíamos actividades también, llegó la hermana Siria, ¿verdad? Con su horno. Siria. Empezamos a hacer hojarascas, empanaditas, hacíamos platillos para la venta, tamales. Llegó Alejandro, sí, también. También ahí llegó Alejandro de Acuña. Empecé yo a predicar en el Cerezo, y empezamos también ustedes estaban en la secundaria, recuerdo bien. Y ahí en esa casa fue que yo empecé a viajar para Honduras al siguiente año, en el 2013, por ahí 12. Entonces fue un tiempo donde estábamos en el mero refuego, porque era la Zaragoza, estaba al otro lado de la Zaragoza, y eran unos tiempos muy feos aquí en Piedras Negras, muy fuertes, muy delicados, balaceras y todo, y Dios nos guardó, y creo que en ese tiempo fue cuando también a mí me llevaron para ver que yo también pagara cuota, pero gracias a Dios que me libró, y también eso me ayudó a crecer, y vimos la mano de Dios muy fuerte, muy tremendo. Dios siempre nos ayudó, siempre nos sacó adelante, gente llegaba, y pudimos mirar y experimentar
otro nivel de gloria en ese lugar. Así es. Sí, estuvimos mucho tiempo ahí en la calle Morelos. Ahí pasamos muchas navidades con los muchachos, años nuevos. Y yo recuerdo bien, ahí hacíamos los servicios. Ahí vino mucha gente importante. Llegó gente que ahorita no está, que ahorita sí está. Hubo muchas transformaciones, muchos cambios. Ahorita en la actualidad gente que pues no hizo caso y lamentablemente falleció. Hay otras noticias donde gente ya está con su familia, se acerca aquí a la iglesia. Entonces ahí llegó el caso de la hermana Siria. Ahí conoce a Oscar Pérez. Hay una anécdota que siempre tú cuentas de la mujer que se aparecía ahí en la casa de rescate. Sí, nos decían que se aparecía una señora grande. Y pues yo decía, yo nunca siento nada, yo nunca se me ha aparecido nada. Y un día resultó que era Oscar, el esposo de la hermana Siria, que a veces llegaban a tocar a las 2, 3 de la mañana y Oscar nada más se ponía la bata de la hermana Siria y salía y asustaba a los demás muchachos, pero descubrimos que era él. Entonces hubo muchas anécdotas, muchas anécdotas, muchas familias transformadas, muchas familias que hasta el día de hoy, como lo es Fátima, Luis, que están casados, muchas personas, la hermana Siria, Oscar, el pastor Guillermo, Carlos con su esposa también, que están casados ahí, y hemos mirado muchas familias que estuvieron en ese tiempo. Muy bonito, la verdad. Cuando usted comenzó con todo esto, ¿se sentía preparado? 3 años después del 2010 ya estábamos establecidos en el centro. ¿Se sentía preparado con todo lo que estaba pasando en ese entonces? No, fíjate que yo siempre lo he dicho, y hasta la fecha siempre lo he dicho, que yo siento que Dios siempre me ha llevado como empujando. Imagínate, abrimos la casa en el 2010, en el 2011 había más gente, teníamos la iglesia. Yo no sabía nada de iglesia, yo sabía de casa de rescate, pero yo no sabía cómo dirigir una iglesia. Yo no sabía nada, no sabíamos de música, nos compramos aparatos sin saber. Después viene la invitación a Honduras, ser evangelista. Yo nunca había predicado en otros lugares. Me acuerdo cuando me invitaron a Acuña a que predicara en una conferencia, en una confraternidad de no sé cuántas gentes eran, pero arriba de 300 gentes, y yo nunca había predicado más que a 20, 25 gentes. Y luego viene el andar evangelizando para allá, para Centroamérica, y luego Dios abre otras. Ahora soy pastor de otros pastores, y siempre he creído que Dios nos ha llevado como empujando, como nunca, la verdad, ni hasta el día de hoy me siento preparado. Yo siento que todo ha sido por la gracia de Dios, porque dice la Biblia que Él escoge lo vil, lo necio, para avergonzar lo sabio. Y la verdad que aquí nadie, ni tu mamá ni yo, nos podemos jactar de que somos personas preparadas, sino más bien ha sido por la gracia de Dios y por el respaldo de Dios, porque no sabíamos nada de iglesia. Tu mamá sí fue nacida en el evangelio, yo era el mundano, ¿verdad? Sí, pero aún así, no, pues no, hasta la fecha, como dice mi esposo, no estamos preparados, ¿verdad? Sino pues todo gracias a Dios, y que Dios le ha dado mucha sabiduría a tu papá, ¿verdad? Para sacar adelante y la gente, ¿verdad? Que viene con tantos problemas, tantas dificultades, y gracias a Dios que le da mucha sabiduría a mi esposo. Yo a veces me quedo sorprendida porque digo, wow, o sea, realmente, ¿verdad? Tenemos el respaldo de Dios. Entonces estamos 2013 viviendo en la calle Morelos, ya estamos prácticamente establecidos, cómodos, el lugar está lleno. Entonces yo recuerdo
que se renta un local en la Mundo Nuevo y de Alfonso Vázquez. ¿Por qué rentar ese local si ya estamos bien establecidos en el centro? Porque allá en el Ildefonso Vázquez nada más era la iglesia, Sí. porque ya teníamos gente de la iglesia. Entonces, como hacíamos el servicio afuera, ya venía tiempo de frío, ¿te acuerdas? Ya venía el tiempo de frío y entonces nosotros decíamos, ¿dónde vamos a meter esta gente? Porque hacíamos campañas. Y si tú te acuerdas, antes de la iglesia de Alfonso Vázquez rentamos un local por la calle Allende, Sí, que verdad. cabían no sé, 40 personas de la pura iglesia. Sí. Ahí llegó Salvador Morales, ahí llegó a predicar a Milcar Brooks, ya era nuestra iglesia y ya teníamos un local de iglesia, era un restaurantito chico como de, ¿qué será? 4 metros por 10. Y atrás Ajá. se hacían las campañas. Y atrás en el patio se hacían las campañas que ahí llegaba mucha gente. Recuerdo yo que llegó una persona que Dios sanó de cáncer y empezó a llegar gente. De ahí llegaron las invitaciones para ir a Acuña, que me acuerdo muy bien de Mario, que en paz descanse también, que una vez hicimos una campaña al Pocito y él, me acuerdo que andaba tomando y me dijo, tú eres un hombre sincero y yo quiero andar contigo ahí pegado. Entonces ahí empezó un crecimiento, pero en la iglesia. Entonces nosotros, me acuerdo que tuvimos que rentar un local que estaba abandonado, una iglesia en la calle Ildefonso Vázquez. Por eso fue que rentamos ahí, porque acá teníamos la casa de rescate, pero allá era la iglesia. Recuerdo muy bien que ahí llegó también Juan y Silvia. Juan con su corte de pelo acá, la monja de la Lázaro Cárdenas, Juan y Silvia llegaron ahí a esa iglesia. Creo los invitó Salvador Morales, y que ellos hasta la fecha perduran, ¿verdad? Así es. Ubicándonos en la calle Allende, hacíamos campañas, hicieron un escenario de puras tarimas, con un sonido que no sé de dónde lo rentabas, pero hubo eventos. Como aún en la iglesia no había un grupo de alabanza, hubo eventos donde los grupos que invitabas te dejaban tirado y a lo mejor yo no me acuerdo, o me acuerdo una vez nomás que fue el pastor Marcos con el puro piano, pero qué triste, qué frustración, qué era lo que pasaba ahí. Fíjate que tu mamá siempre me decía, ¿y por qué no te agüitas? Pues no me podía agüitar, tenía que sacar eso adelante y a puras palmas y vamos a alabar al Señor, y lo hacíamos sin música y la gente iba, sí era doloroso, porque pues había veces que nos dejaban tirados ahí los grupos, nos decían que sí iban y a la mera hora no iban, pero nunca nos agüitamos, siempre bueno, pues ahora puras palmas, hermanos, y dale, y este es el Cristo que yo predico. Y siempre, nunca nos agüitamos, y Dios hacía maravillas. Yo creo que Dios honraba el que nunca nos agüitamos. Y ahí, de acordarme, Fue un gran crecimiento. Fueron tiempos muy, muy bellos, muy hermosos, que a lo mejor ahí batallábamos y decía, ¿será este el fin de nosotros? ¿Será que aquí se acabó todo? ¿Será que nunca vamos a tener dinero? ¿Será que siempre vamos a estar esperando que la gente nos traiga de comer? Y es que no era ese el pensamiento de nosotros, sino al contrario, crecer más como eso de los grupos. Bueno, eso nos dio pie a que tú agarraras un instrumento, a que tú te aprendieras, ¿verdad?, a tocar, y de ahí a lo mejor nos poníamos metas que vas a ir a clases o
Me acuerdo del señor que llegó también para enseñarte piano. Él te enseñaba el piano. Luego cuando ibas con tu papá al Cerezo también allá te enseñaban otro poquito. Y así, pero eso daba pauta a querer nosotros buscar, ¿verdad? Todo lo que pudiéramos obtener. Alabar a Dios con más excelencia, darlo todo por Dios y pues gracias a Dios que tú fuiste una bendición, eres una bendición y que también muy chico tu mamá me decía, no le des responsabilidades al niño, pero imagínate tú de 8 años ya dirigiendo un servicio, ahí nos dábamos cuenta que era Dios porque pues nadie más lo podía hacer y fueron momentos muy difíciles. Me acuerdo yo que yo traía unos zapatos que estaban agujerados y no me hincaba porque se me miraba el agujero. Pero fueron de mucho crecimiento y de ahí nomás dependíamos de Dios, de nadie más. Entonces se llena la Ildefonso Vázquez, ahí se casa Luis y Fátima en la Mundo Nuevo. Así llegaron ahí los hijos de Luz. Llegaron los hijos de Luz, el pastor, que siempre voy a estar agradecido, el pastor Miguel Cantú, el pastor Antonio Gutiérrez, que me ayudaron. Hicimos un equipo muy bueno con Antonio Gutiérrez porque yo le ayudaba a predicar en sus campañas y no me daba ofrenda y él me ayudaba a tocar en las campañas y yo tampoco le daba ofrenda. Entonces hicimos un equipo y andábamos, como dicen ahora, zumbándola y pues gracias a Dios crecimos tanto que nos tuvimos que ir a la calle Abasolo, allá por el 2000, ¿qué será? 16, 15, 16. En el 2016 por ahí, 15 por ahí. Nos fuimos donde era la cooperativa de los mineros. Ahí el señor René Domínguez ahí nos rentó, estaba sin cable, estaba todo vandalizado y poco a poco lo fuimos arreglando y en la parte de atrás teníamos la casa de rescate y en la parte de enfrente la iglesia, pero ahí ya no vivíamos con los muchachos, ¿verdad? Entonces viene un crecimiento, nos vamos a Abasolo y al mismo tiempo llegó una temporada donde vivíamos, los chavos estaban en la calle Morelos, la iglesia en la Abasolo, entonces la renta iba subiendo, las metas iban cambiando, tal vez el mundo económico nos iba favoreciendo o a lo mejor a veces vivíamos al límite, pero siempre creyendo. Siempre creyendo, me acuerdo muy bien una vez que tu mamá y yo, nos habló un hermano, el hermano Tony, y me acuerdo que nos habló y nos dijo, ahí empezamos a mirar muchas cosas, muchos milagros, muchas situaciones, y te acuerdas que un día nos habló y dijo, vengan al puente, ¿cómo se llama? La Guadarraya, no sé. Dijo, vengan al puente, y nos dio un sobre, ¿te acuerdas? No, hombre, nunca se nos había hecho tan largo el puente que hasta veníamos adivinando. Y ahí donde está la asta bandera ahorita, íbamos contando y que $100 y que 200 y que 300. Y eso nos ayudaba a poder sostener más la casa, comprar camas, comprar todo lo que nos hacía falta. Y entonces también en esa época nos regalaron una troca. Me acuerdo el milagro que Dios hizo en la hermana Jovita, que batallaba para caminar y Dios hizo un milagro y empezó a caminar. Empezamos a ver muchos milagros y empezamos a ver la mano de Dios por todos lados. Venía gente desde Acuña a congregarse y fue un tiempo de mucho crecimiento. Llegó el hermano Pedro, la hermana Cristina. Llegó el hermano Pedro en la Abasolo. Ya llegó el hermano Pedro, llegó la hermana Cristina, llegó Benito Vázquez,
llegó, ¿quién más llegó ahí? Jorge Piña, Jorge Piña. y ya estaba Silvia, Juan, Me acuerdo que ahí el grupo de alabanza era yo, era Cristian, eras tú. tú en el bajo, Lorena cantando. Era Lorena cantando, eras tú en el piano, era yo en el bajo, nomás el tunda tunda, y era Cristian en la batería, pero se hacían unos cultazos, ¿verdad? Nosotras atrás, la hermana Siria y yo con las banderas, Y, ¿te acuerdas? y Sandra era el primer grupo de panderistas que tuvimos, y luego de repente se peleaban con el palo ahí. Pero también ahí Dios seguía manifestándose, y ya ahí empezaba a sonar la casa de rescate ya en varias partes de Piedras. Sí. ¿Qué sentían en ese momento? ¿Pensaban que ya habían logrado todo? ¿Querían más? ¿Qué pasaba por sus mentes? ¿Cuáles eran sus metas? Fíjate que nunca, bueno, de mi parte, yo creo que de tu mamá también, nunca hemos sido ambiciosos en querer lograr para paquetearnos, sino yo creo que era como de, ya llegó más gente, y seguir creciendo, y ahora hay que hacer células, y ahora hay que evangelizar, y ahora hay que hacer esto en tal colonia, ahora hay que ir para aquella ciudad, porque entonces en esa época a mí me invitaban mucho a predicar para Acuña, aquí en las colonias de Piedras Negras. Entonces era como ir sacando el trabajo, ustedes en la escuela preparatoria, creo. Entonces, por eso siempre yo he dicho que Dios nos lleva como empujando, siempre ha sido así, como al límite. Sí, después de ahí de Lavasolo, hablan con tu papá, ¿verdad? Para este edificio. Sí, creo que el alcalde Purón les pidió ese salón para una comunidad, unas personas, pero la persona me dice, pero tenemos un local allá en la Morelos. Dice, vamos a verlo. Y entonces aquí estaba solo. Y es cuando nos lo rentan. Entonces decíamos nosotros, ¿cómo vamos a llenar tantas bancas? Eran como 200 bancas. Y decíamos, ¿cómo vamos a llenar todo este local tan grande? ¿Cómo le vamos a hacer? Y entonces fue otra época donde ya aquí ya tenía oficina yo, ¿verdad? Sí, yo recuerdo que ahí en la calle Basolo ya habíamos llenado de gente, ya los servicios estaban llenos y se hacían unos servicios que nosotros nos imaginábamos, tal vez estábamos, no sé, como en los de la tele, en un super concierto. Entonces llegamos aquí, pero antes de que tú fueras pastor, ya habías visitado este lugar. Sí, yo aquí entregué mi vida ya después de casado, aquí en esta parte de aquí de abajo. Yo llegué bien empastillado y ya nos andábamos separando, y llegué aquí a este lugar, y yo recuerdo que el pastor Eduardo me recibió, y aquí estuve 2 años como congregante, y yo lo más que hice fue alcancé a dirigir un servicio. Pero un día sentado ahí atrás, vino un pensamiento que me dijo, un día vas a estar predicando. Entonces cuando yo ya salí de este ministerio, pues yo dije, pues ya no se logró, ¿verdad? Entonces cuando nos rentan este lugar y aquí empiezo a predicar, me acuerdo de aquella vez, de que Dios me dijo que un día va a estar predicando aquí. Entonces pues aquí empezamos, hubo otra nueva etapa. Estamos aquí desde el 2016 aquí, por ahí. Pues sí, fue un nuevo reto más, ¿verdad? Porque con la gente que veníamos de la iglesia, pues ya estando aquí adentro,
ya se miraba poquita gente, era muy poquita gente porque pues este lugar está más grande. Entonces nosotros, me acuerdo que los días de oración, con la poquita gente que había, pues orábamos, ¿verdad? Silla por silla, que Dios trajera gente. Estuvimos trabajando, íbamos a evangelizar, ustedes iban al radio también, me acuerdo. Y yo me acuerdo muy bien, a lo mejor esto nunca lo he platicado, pero yo cuando había poquita gente, yo estando en mi lugar, yo cerraba mis ojos y yo trataba como de imaginar la alabanza, los aplausos. O sea, yo decía, ¿cómo se oirá ya todo lleno con tanta gente? Y iban pasando los años y sí iba creciendo, pero también pasaban situaciones y la gente se iba. Entonces así pasamos unos años. Pero Dios nos sorprendió en la pandemia, ¿verdad? Que cuando todas las iglesias estaban cerrando, todas las iglesias, pues sí, a lo mejor lamentablemente pastores murieron. Y nosotros en ese año fue cuando crecimos, ¿verdad? Crecimos. Sí, porque inclusive pues la gente me tachaba a mí de negligente, porque nosotros teníamos abierto en la pandemia, pero lo que no sabía la gente es que nosotros nos tenían como sector salud, como teníamos la casa de rescate aquí mismo era la casa de rescate, en los cuartos de aquí de arriba, ahí estaban los muchachos, y entonces yo no cerré aquí porque aquí era estaba como sector salud, como un punto de ayuda para que la gente adicta no anduviera en las calles. Me decían, no cierres, me decía el municipio, no cierres. Entonces yo hacía servicios para los muchachos que aquí estaban. Entonces la gente empezó a entrar. Mucha gente que venía con deseos de buscar de Dios. Eso sí, con todo, termómetro, cubrebocas, todo eso. Inclusive venían a buscarte para que fueras a los hospitales a orar por su gente, sí. ¿verdad? Sí, me acuerdo que una vez de Arturo Pacheco, me habló su mamá que fuera a orar al centro de salud. Imagínate, se estaba muriendo la gente en el centro de salud y me estaban pidiendo que fuera a orar porque le iban a cortar la pierna, se le iban a mochar. Me acuerdo que me puse muchos overoles, no sé cuántos overoles me puse y me puse todo. No, el de la luna no era nada a un lado mío. Me acuerdo que como 10 cubrebocas y no sé, guantes y me puse muchos overoles y así fui, me metí al Chavarría y me dieron chance de orar por Arturo y gracias a Dios que la libró. Y entonces pues en ese tiempo Dios se dio un crecimiento aquí, que también te digo, Dios nos ha ido empujando porque después no sabíamos qué hacer con tanta gente. Así es, entonces desde el 2017 llegamos a este local donde estamos ahorita aquí grabando. Teníamos poca gente. El grupo de alabanza, de repente había quien tocara, de repente nomás estaba yo. Vivíamos en un pleno crecimiento. Llega la pandemia, en la pandemia crecimos. Sí, y antes de la pandemia crecíamos y luego vinieron 2 divisiones muy fuertes, y otra vez era poca gente. Y luego crecíamos y luego llegó gente con malas intenciones y otra vez. Pero después de la pandemia, pues Dios nos dio ahí como entendimiento para empezar a ser no solamente discípulos, sino hijos espirituales. Empezamos ya a impartir nuestro corazón a hijos como los Torres, ¿verdad? Entonces ya gente se fue como amacizando aquí y después de la pandemia pues se vino un crecimiento
muy significativo. Realmente desde el 2010, 7 años después, ya estamos en este lugar. Ahorita que escucho, hubo un crecimiento rápido en todo el proceso que llevamos como ministerio. Tenemos 13 años, todo lo que hemos logrado. Ya no somos Cristo Rompe las Cadenas Piedras Negras, sino ahora hay en Acuña, Monclova, Frontera, Nava, en Rosita. Acabamos ya de abrir en Nueva Rosita y vamos por más ciudades. ¿Se imaginaban todo esto que estamos viviendo? Pues gracias a Dios, ¿verdad? Que tu papá siempre ha sido un hombre con visión. Y él no se queda así nada más, ¿verdad? Y entonces él fue viendo, ¿verdad? Dios le fue mostrando y fue viendo y fue capacitando, ¿verdad? La gente. Pues la verdad nosotros nunca esperamos abrir otras ciudades, simplemente... No, nunca, cuando abrimos en el 2010 nunca pensamos decir, vamos a abrir por todo México o esto, no. Yo creo que Dios nos ha ido llevando, haz de cuenta que llegó gente y luego venía gente de Acuña. Primero recuerdo muy bien y hago mención del pastor Ramiro Leija, que empezó a traer mucha gente de Monclova. Llegamos a tener aquí, no sé, 15, 20 personas de Monclova. Y en ese entonces Miguel me dice que él quiere ser pastor, está inspirado y entonces pues lo mando para Monclova. Y empieza Dios a moverse en Monclova y luego después nos empezó a llegar mucha gente de Acuña y lo mandé a Ángel para Acuña y luego 5 manantiales, con Héctor y Nidia y pues hemos estado así, como te digo, una vez más, como que Dios nos, vámonos, camínale, no te puedes detener y Dios va poniendo puntos, como ahorita, precisamente ahorita me acaban de hablar de Honduras, tienen el deseo de que los apoyemos a abrir algo por allá, de una casa de rescate. Entonces Dios siempre nos ha ido llevando de su mano. Y hoy en día tenemos en la meta a Saltillo, a Monterrey, a ciudades más grandes que tal vez si nos dijeran todo esto, lo que estamos viviendo en el 2010, pues obviamente no lo creeríamos o lo miraríamos tan lejos. Y no que solamente en 13 años hemos conseguido grandes cosas. Ya para ir finalizando este tiempo, ¿qué le dirías tú a ese Oscar que acabó de renunciar de Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué le dirías a ese pastor que apenas está empezando y que recién empezando escucha comentarios de nomás vas a durar 3 meses, de 6 meses no pasas, no estás preparado para pastor? Si te lo pusieran enfrente a ese Oscar Arce del 2010 abriendo su casa a un matrimonio, ¿qué le dirías? Pues le diría que qué valiente, que ha aventado y que somos el resultado de aquellas decisiones que se tomaron. La verdad, Oscar de aquel tiempo no sabía nada, pero algo que tenía él y que yo siempre que me quiere pasar algo me acuerdo de eso, es que aquel Oscar del 2010 se tiró al vacío creyéndole a Dios de todo a todo. No le importó el trabajo, algo que sí le importó era la familia. Me acuerdo muy bien cuando Lorena se fue a estudiar a San Juan de Sabinas, la primera semana que ella venía para acá, yo no tenía dinero para traerla y me acuerdo que me agarré llorando afuera de los autobuses porque fui a preguntar cuánto costaba el boleto. Y nomás se secaba las lágrimas. Ese Oscar de aquel tiempo nomás lloraba y se secaba las lágrimas y a darle. Así que le diría, pues que qué loco, ¿va?
Qué valiente. Y lo otro, pues para cualquier pastor, yo siempre les voy a decir a los nuevos y a los viejos y a todos, que la clave está en amar a Dios, la clave está en honrar a Dios, la clave está en humillarte a Dios. Nosotros solamente somos instrumentos, todo lo que se ha logrado, solamente somos administradores de lo mucho que Él nos ha dado. Amén. Usted, pastora, aquella Sandra que no era buena para hablar en público, que no era buena para dirigir, que a lo mejor se sentía menos que las personas. Hoy en día vemos todo el resultado y grandes personas que han recibido sus consejos, y cuando se unen logras grandes cosas. ¿Qué le diría? ¿Qué consejo le daría? No, pues es que yo no sé, yo siempre he dicho que yo siempre me he adaptado a las condiciones. Y me acuerdo cuando íbamos por la calle vendiendo tamales, o sea, no, mi mamá me decía: mija, te estás quemando en el sol, ¿por qué haces eso? Y a lo mejor la gente no lo entendía, y a lo mejor no lo va a entender, pero yo sabía que nunca, o sea, no me iba a quedar ahí, o sea, era un principio nada más. Entonces, y así lo fue un principio, y ahorita gracias a Dios, ¿verdad? Que pues ya estamos aquí, ¿verdad? Como pastores, y tenemos gente, ¿verdad? Que nos apoya, y nosotros también, ¿verdad? Los apoyamos, y es algo recíproco, ¿verdad? Y yo estoy muy agradecida con Dios por todo esto. Y pues yo le dijera a Sandra que bueno, ¿verdad? Que nunca se rindió, y que siempre le dio para adelante, ¿verdad? Así es, pues ya son 13 años de aquella decisión, de aquella apertura. Hoy 13 años vemos cosas distintas, vemos diferentes metas, vemos cosas alcanzadas que antes soñábamos, que ahora ya las tenemos, y realmente todos gracias a Dios. Y hoy en día decimos Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Dios, y personas muy importantes que nos han apoyado, como es el doctor Berlanga, como son diferentes personas que han sido puntos claves en este ministerio. Sí, inclusive me estaba acordando la última vez que yo vi a tu tío Luis Nacho. Nos dijo él, la verdad que vemos a Dios con ustedes. Tú sabes que yo, pues en mis malos tiempos, me aventé un tiro con toda la familia de tu mamá, y para mí fue algo muy reconfortable que tu tío me dijera: estamos viendo cómo Dios está con ustedes, que son personas prósperas, que son personas que Dios ha bendecido, y sin lugar a dudas que son un ejemplo. Entonces, nunca creímos que nosotros veníamos de un matrimonio destrozado, de una familia destrozada, y que ahora la gente nos considere un ejemplo. Yo creo que ese ha sido el mayor logro. Hoy lo decía en la mañana, que podamos ser inspiración para otras personas. Amén. Pues sin duda lo han logrado. Felicidades por estos 13 años. Por todo lo que han hecho en nosotros, en mi hermana, en tantas personas que a veces, sin que ustedes se den cuenta, han sido inspiraciones para gente que los ve en Facebook, que los mira en videos, que los mira en campañas, que se congregan aquí. Han sido pieza clave para muchas familias, Dios usándolos a ustedes para transformar la vida de muchas personas. Y hoy en día creo que Piedras Negras ya lo reconoce, que Dios lo sigue respaldando, y pues muchas felicidades por estos 13 años. No, pues gracias a Dios principalmente, gracias también a mis padres, el pastor Olegario, a mi madre Rosa Irene Reina, que nos ayudaron, y también pues gracias a todos. No quisiera nombrar a nadie para no se me olvide o se me pase alguien, pero gracias a todos los que iniciaron con nosotros, gracias a todos que están con nosotros aún,
y los que han llegado también, gracias también a la alcaldesa, que este año hemos recibido mucho apoyo de ellos, del licenciado Hermelo Castillón, del licenciado Franco, de mucha gente, del pastor Fernando Ruiz de la Rosa. Gracias. Nada más lo único que nos queda pues es agradecerle a todos, agradecerte a ti porque siempre fuiste un niño muy maduro, que nos apoyaste mucho en el ministerio y todavía pues lo sigues haciendo y gracias, la verdad. Lo único que podemos decir es Ebenezer. Así es, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado. Pues Dios les bendiga a todos los que nos están viendo a través de las pantallas. Bendiciones y esperamos que se sigan gozando en nuestro 13º aniversario en Cristo Rompe las Cadenas. Dios les bendiga a todos.